Les hemos dicho antes, con nosotros está Laudelino Alperi, que es consejero delegado de Astilleros Armón. Muy buenas noches, señor Alperi, bienvenido a La Lupa. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación, Juan. A usted por venir. Vamos a ver, una primera cuestión, ¿cuál sería la situación, más o menos por la gente que nos está viendo, os hago una idea de Astilleros Armón dentro del panorama de la construcción naval en España? Bueno, pues Astilleros Armón es un astillero que empezó su andadura en este sector en el año 64 construyendo de barcos de madera. Posteriormente pasó a construir barcos de acero en el año 74. Nosotros tomamos el control de la sociedad y la gestión en el año 83 y bueno, pues a partir de ahí empezamos a construir fundamentalmente barcos pesqueros allí en Navia, que es nuestro origen. Y después, por una serie de motivos, por necesidad de ampliar la capacidad de producción, fuimos generando otras empresas, creando otras empresas, pues como es Ausnaval, donde hacemos barcos de aluminio de alta velocidad hasta 22 metros. Posteriormente, como teníamos problemas con la barra en Navia y el calao, pues compramos Armón Burela, hicimos un astillero en Burela. Como a continuación necesitábamos más manga y más eslora, fuimos creciendo en función de las necesidades. Nos fuimos a Vigo y creamos Armón Vigo en el año 1999, un astillero que te permitía hacer barcos de hasta 115, 120 metros de eslora y con una manga más o menos de 19. Y a partir de ya que nos consolidamos allí en Vigo, pues surgieron otras nuevas oportunidades, sobre todo en el mercado offshore, en el mercado de barcos de la pesca mucho mayores. Surgió la oportunidad de aquí de Gijón, que era un astillero histórico, y en el año 2011, después de hacer un análisis y un estudio de todo, optamos por comprar Armón Gijón y llevamos aquí pues 9 años, pues la verdad que muy contentos. Vamos a ver, como usted acaba de encontrar, son astilleros en Gijón, en Navia, Burela, Vigo. ¿Estos astilleros, cada uno, está, digamos, especializado en un segmento de la construcción naval o tienen una demanda común y, bueno, sin más? No, cada astillero tiene su espacio de mercado y cada astillero está especializado en un tipo de barcos. No todos hacen todo. O sea, cada uno tiene su propio proyecto, su desarrollo y cada uno construye su barco. O sea, especialización de cada astillero. ¿Y cómo sería? ¿Qué barcos cada Pues uno? mira, si empezamos Navia, Navia tenemos barcos pesqueros que estamos haciendo hasta 60 metros, el medio que estamos haciendo, hacemos remolcadores y hacemos algún que otro barco de pasaje que hicimos ahora para las Azores de 50 metros, para transportar unos 336 pasajeros y 15 coches. Ese es el mercado. Ausnaval solo hace barcos de aluminio de alta velocidad hasta 22 metros de eslora máximo, velocidades que andan 35, 40, hicimos ahora unos de 51 nudos para la Guardia Civil en aluminio de 12 metros. Burela empezó también haciendo barco de pesca, que en su momento del mismo nivel que Astilleros Armón, pero después lo especializamos a partir del año 2003-2004 en construir barcos de pasaje y especialmente catamaranes de aluminio. Y en este momento está haciendo 3 catamaranes de aluminio de 70-75 metros por 14-15 metros de manga para el mercado americano, barcos que llaman Shadow Boat. Después nos vamos a Vigo. En Vigo era el hermano grande que hacía los barcos pesqueros, los mayores, en su momento más complejos. Es el astillero que entró en el mundo offshore haciendo ancleros hasta 220 toneladas y a partir del año 2010 este astillero empezó a hacer barcos oceanográficos, donde lleva hecho aproximadamente 10 barcos. De hecho hizo un barco oceanográfico de 70 metros ahora para Suecia. Está haciendo otro barco oceanográfico ahora en estos momentos para Argentina, entregó hace 2 años uno para Argentina, y hace barcos pesqueros, que está haciendo ahora pues el contrato de Pescanova, y está haciendo para Navibia barcos de 60-70 metros, y ahora está haciendo un barco de 80 metros para Tahití. Y después, si nos vamos a Conformado y Corte, que no hablamos de él, esa es una central que recibe todo el acero y todo el aluminio y hace calderería y corta todas las piezas para todo el resto de los astilleros, excepto Gijón, que tiene su propio taller de corte. Y en Armón Gijón, lo que estamos haciendo fundamentalmente, tenemos tres mercados. Mercados de la pesca, donde hacemos atuneros y buques factoría, por la manga y sus capacidades.
mercado de offshore, donde en este momento estamos haciendo un FPSO, y mercado de barco de aluminio, de pasaje de alta velocidad, donde estamos haciendo ahora un barco de 130 metros de eslora aproximadamente por 30 de manga en aluminio de alta velocidad, 35-40 nudos, para transportar 1.200 pasajeros y aproximadamente 450-470 coches. Entonces, cada uno tiene su propia especialización. En conjunto, ¿cuántos trabajadores hay en Astilleros Amo? Me depende del momento, claro, y sí, todo sí, eso, pero una media que podemos calcular de número de personas que entran en el astillero, podemos hablar entre todos los astilleros de unas 1.500 personas. Mucha gente, ¿eh? Sí, bastante. Sobre todo cuando pasa al final del mes. ¿Hay suficiente mano de obra para que hacer un barco? Participan muchos oficios, hay que hacer muchas cosas, hay que hacer cosas que hay que hacer para una casa cuando se construye también, hay que hacer baños, hay que hacer de todo. ¿Hay suficientes gente preparada en todos esos oficios en Asturias? ¿Hay mano de obra suficiente para los astilleros? Pues no, yo creo que a partir de la época de la reconversión esto fue decayendo. Y si empezamos por personas de oficina técnica, hay muchísima limitación, porque al romperse todo el tejido industrial, quedó todo esto pues más o menos quebrado, hubo una ruptura de generación a generación, y esos conocimientos que son muy importantes, que se va transmitiendo de generación a generación, y no se hizo. Entonces, en oficina técnica pues no hay gente profesional, se va formando en lo que es un tubero, soldador, caldedero, electricista o carpinteros que llevan 4 o 5 años después que termina su formación de formarlas, pues tampoco hay. Tienes que ir formándolos poco a poco y bueno, lo vamos generando, pero no hay suficiente. Quizás el polo donde más gente hay hoy en día de construcción naval de todo este país es en Vigo. O sea que es un problema lograr tener un personal para un barco con 1.200 personas, 400 coches. Bueno, ya solo oír esas cifras se ve que es un barco bien grande, al margen ya de conocer los metros de eslora. Hay que contratar personal, es difícil contratar personal. No se encuentra fácilmente. ¿Y a qué mercado se va? ¿Hay que ir al extranjero? ¿Hay que ir? Pues al final lo que se está haciendo, nos estamos nutriendo prácticamente, intentamos alimentarnos de todas las personas que aquí hay. Nosotros, como tenemos pues en Navia, tenemos nuestra propia escuela, nuestra formación, a veces desplazamos gente nuestra de allí, o de Burela o de Vigo, para poder atender todo esto. Y después, ¿qué hacemos? Incorporamos gente joven que se va formando y va trabajando de forma continua, y la idea es ir formando gente para tener una plantilla equilibrada, que es nuestro objetivo. Hay que hacer la formación in situ. Bien. ¿Qué es lo que más se valora en el mercado de la construcción naval de un astillero? ¿Qué es, digamos, el aspecto más envidiado o que es más difícil tener para hacer un astillero totalmente competitivo? Hombre, yo creo que hoy en día, para hacer un astillero competitivo, lo primero que tienes que tener es una buena oficina técnica con un buen proyecto. La geometría del barco es lo más importante. Esto es la base de todo. Después tienes que tener calidad, otro elemento significativo. A continuación, yo creo que tienes que analizar el grado de compromiso de la empresa en lo que contrata, sobre todo lo que es el plazo de entrega, que vea que haya una tradición y una experiencia que cumple sus compromisos que están en el contrato, sobre todo el plazo de entrega, que se cumple. Y después, si cumples todo esto, entras en la competitividad de decir, tengo que analizar todo esto para ser competitivo, porque el precio es una variable más de lo que es el paquete que compone lo que es el barco, pero si no tienes las otras, el precio no sirve para nada. El precio, yo creo que es interesante, pero no solo es precio. El precio a lo mejor estará en tercera o en cuarta posición, porque lo primero que te pide el mercado hoy, que lo otro lo tienes que cumplir. Si lo otro lo cumples, automáticamente estás en condiciones de ofertar. Entonces ya entra en análisis de coste y otras cuestiones, pero fundamentalmente estas condiciones. Oficina técnica, para que la gente nos hagamos una idea, se está pensando, por ejemplo, en ingenieros navales. O sea, exactamente, ingenieros tienes que tener ingenieros navales, calculistas, diseñadores, porque claro, el proyecto es fundamental. Es como en una casa o en eso. Si el proyecto falla, el resto es imposible después de poder solventarlo. Entonces es la primera necesidad que tienes en este tipo de empresas para poder atender el mercado. Tienes que tener un equipo bueno, confiable, con conocimientos sólidos, con tiempo para trabajar, con pasión y con capacidad
de aglutinar los esfuerzos internos y externos, porque trabajamos también con finanzas externas. Todo ese tipo todos esos casos se deben reunir. Cuando hablaba de la calidad, ¿a qué en concreto se refería? Segundo elemento decía la calidad, hace falta la calidad. Pues la calidad y la fiabilidad de los equipos que compras, porque hoy en día pues todo el mundo analiza el ciclo de vida de todos los productos que hay en el barco. Y claro, si pones un equipo que te va a dar 3 o 4 años, pues sabes que tienes que rotarlo a lo largo de vida mucho tiempo. Si pones otro que te dura 15 o 20 años, es otra cosa distinta. Lógicamente, el que dura 15 o 20 años tiene un precio y el otro tiene otro. Pero hoy día, el precio que está la mano de obra, parar un barco, la gente analiza calidad de todos los equipos que lleva el barco. Y eso es Recuerda importante. un poco lo que está diciendo, lo que podría pensar todo el mundo, un coche. Un coche que el proyecto tiene que ser muy bueno cuando se construye un nuevo modelo de coche, que tenga calidad, que sea fiable, que pueda hacer 200.000 kilómetros sin estar todo el momento entrando en taller. Recuerda un poco lo que sería, solamente con una escala más complicada, más grande y bueno. Claro, hay una diferencia entre el coche bueno, el coche es que en los barcos también hay una dicotomía. Hay muchas divisiones que se pueden hacer, pero hay una muy importante entre aquellos barcos que se hacen en serie y aquellos barcos que se hacen hechos a medida. Sí. Nosotros estamos en el mercado de que hacemos los barcos a medida, que es una cosa bastante diferente. Claro, mucho más y entonces el diseño tiene mucha más... Claro. Bueno, todo es importante, pero en este caso es básico. En las décadas pasadas, cuando hubo las grandes crisis del naval, en los años 80, 90 todavía, el coste de personal era un factor clave para que los barcos pudieran funcionar en el mercado, que no se llevara los pedidos a otros astilleros. Hombre, yo en aquella época estaba en un mercado totalmente distinto a los astilleros que son hoy día, o que eran en aquella época, podemos decir, medianos y grandes, ¿no? Yo estaba en otro sector. Pero yo creo que esto es un cúmulo por decirlo algo, de varias circunstancias, ¿no? Un cúmulo de cosas, no es un solo hecho. El precio puede ser, pero yo creo que no es lo único. Yo creo que cuando entras en un mercado de este tipo, hacer pues quimiqueros, que creo que es lo que estaban haciendo en aquel momento aquí, con la potencia que tienen pues de Corea, Japón y China, donde estamos hablando de grupos industriales y financieros, donde trabajan a una economía de escala que te hacen desde el acero hasta todos los motores. Yo creo que es muy difícil competir con ese tipo de empresas. Y creo que después, ¿qué sucede? Claro, si no planificas bien y te entras en retraso, te entra también el elemento de la desmotivación de los trabajadores, y una vez que entras en periodos de que te retrasas en las entregas y todo esto, yo creo que es acumulativo. Yo creo que ese mercado no era un mercado fácil y que es una suma de muchos factores que llegó ahí. Supongo que el precio sería, o el coste, como bien me dice usted, de la mano de obra, pues formaría parte de ello. Pero yo no creo que tampoco fuera una condición sine qua non. Creo que es condición de muchas cosas. Porque yo creo que el coste en estos países tampoco es muy distinto al nuestro. Incluso Japón y Corea yo creo que son superiores. Lo que pasa que también es verdad que la mano de obra y la implicación de la mano de obra es totalmente distinta a la nuestra. Es muy fundamental, es fundamental. Mirando hacia atrás, entonces, a 30 años vista, podríamos resumir que en los cierres que hubo astilleros en gran medida fue por no adaptarse a hacer un tipo de modelo distinto al que se hacía tradicionalmente, es decir, la competencia asiática, en algunos casos más nueva, la de Corea, Japón no, bueno, que no se movieron a tiempo y nada, quedaron fuera. Hombre, eso, todo este tipo de mercados nuevos, emergentes que están apareciendo, tú necesitas desde aquí adaptarte y moverte rápidamente, tener una posición de flexibilidad de estrategia. No puedes estar esperando a tomar las decisiones cuando ya la ves, tienes que anticiparte a ella, ¿no? La Unión Europea fue muy inflexible en cuanto a las ayudas estatales, eso lo vimos todos, a los astilleros, bueno, en este sector y en otros, no es verdad. Y sin embargo, plantea una cierta, igual que ahora en el acero se habla del acero chino que entra aquí y que no tiene consideraciones medioambientales, ¿verdad? En aquella época era inflexible la Comisión Europea con las ayudas estatales y sin embargo ganaba mercado Corea con ayudas estatales, llegó un momento determinado a lo mejor a tener el 40% del mercado en términos absolutos, tan tranquilamente, bueno, sin más. Debe producir bastante irritación cuando se está trabajando en un sector y ve que hay una especie de inspección por arriba que controla mucho los balances y sin embargo no le preocupa que empresas totalmente ajenas y de otros países ganen mercado aquí. Es que yo creo que ahí la posición de la Comunidad Económica Europea
es libertad de servicios y capitales. Eso es uno de sus axiomas. Y tú vienes traes un producto, por decir algo, de Japón, Corea o China y no pagas ningún arancel para entrar aquí. Entonces, por supuesto, y después tienes que analizar también las ayudas indirectas que pueden te llevar allí. Pero la Comunidad Económica Europea, yo creo que esa política no la va a cambiar porque es uno de sus principios y tenemos que cambiar nosotros la forma de pensar y de ver las cosas. Porque si piensas que la Comunidad Económica te va a ayudar a resolver este problema, aquí te quedas tú solito para arreglarte como puedas. Y después, claro, otro de los problemas que hay, eso es un problema de microeconomía, pero en la macroeconomía que también a veces tienes que mirar porque tienes el entorno que tienes, claro, en aquellos años, porque ahora estamos hablando de dónde estamos, pero en aquellos años, pues que tenías que mirar los tipos de interés, tenías que mirar la inflación que teníamos, tenías que analizar la política cambiaria, porque ellos jugaban con su moneda y te ajustaban y a veces, mira, yo una vez hice un cálculo, bueno, hacemos simulaciones de vez en cuando para determinados barcos, ¿no? Más que nada por estudio, y hay barcos que nosotros comprando los productos, poniendo la mano de obra a cero, o sea, no vamos a cobrar nada, no somos capaces de competir con estos países. O sea, hacemos la mano de obra a cero y no somos capaces ni de defender los costes de los productos que incorporamos. Con eso ya digo bastante. Está dicho todo. Sí. Cuando la situación, la crisis del Taglis, cuando, bueno, incluso estaba Joaquín Almunia, me acuerdo del comisario, con 200 barcos, que, bueno, pues pidiéndoles que devuelvan ayudas y demás, fue un momento, digamos, el peor momento para el sector. Hombre, yo creo que tuvimos momentos críticos y momentos difíciles, ¿no? Yo creo que ese momento fue un hito importante, pero yo creo que fue un momento, bajo mi punto de vista, mal gestionado, mal llevado inicialmente. Después porque claro, yo creo que no teníamos que habernos dejado que la Comunidad Económica Europea nos abriera un expediente. Teníamos que haber habernos anticipado a que abría el expediente. O sea, nosotros teníamos un sistema de trabajo que iba por una vía, podía ser buena o menos buena, pero era esa vía que teníamos. Si eso no funciona, pones una vía paralela, la consensuamos, unimos las dos vías, sale una y no tenemos que parar. Porque claro, parar las empresas 4 años, eso pasó lo que pasó, que muchos astilleros que andaban con problemas financieros o tenían no los resultados adecuados y no sean solventes, se quedaron en mitad del camino. De hecho, toda la fachada mediterránea que tenía astilleros desapareció. Si se hubiese gestionado de otra forma, yo creo que hubiese sido mucho mejor. Después, que te abren un expediente, es muy difícil cerrarlo, ¿eh? Y el problema que tuvimos ahí fue que se tomó la decisión, yo creo que en aquel momento no la mejor para el manejo de esta situación, que fue una persona, y una vez que te abre el expediente de la Comunidad Económica Europea, ya cuesta mucho trabajo cerrarlo. Una prueba irrefutable de que eso no era como decían ellos, para mí, es que después se cerró, se hizo un sistema similar, con poca variante, estamos al día de hoy y no ha pasado nada. ¿Qué hemos perdido? 4 años. Pero lo que había en el trasfondo de todo esto no eran problemas interlistas, ¿no? Que lo hay en Corea, lo hay en Japón, y lo hay en Alemania, y lo hay en todos los días. Yo creo que el trasfondo que había de todo eso era una guerra comercial. ¿Entre quién? Entre competidores y diferentes países. Y entonces de esa guerra comercial, algunos se intentó aprovechar para destruir lo que estábamos haciendo en el mundo offshore. Y claro, la caída del offshore, aquí el tema inmobiliario y el tema financiero nos llevaron a cerrar unos cuantos astilleros. Y eso es malo para todos, porque no, menos competencia. No es menos competencia, nosotros la competencia es a nivel mundial. Claro. La competencia no son, ¿qué somos? 7, 8, 10 astilleros, ¿qué competimos? Esto es como en la calle, no sé, en la calle Uría en Oviedo, pues tú si hay 20 tiendas buenas, pues tú vas. Si hay una, pues a lo mejor ya no vas. Y entonces aquí nos interesa que haya más, que seamos competitivos y es mejor para todos, porque hay una masa importante crítica y además tienes alrededor todo lo que son fabricantes de industria auxiliar, bienes de equipo, que también les interesa y esto es como un piñón de ataque, una cosa va moviendo a la otra y así vamos evolucionando, porque el mercado es un mercado global, hay que partir de esa idea. Entonces competimos pues con gente de Noruega, con gente de Estados Unidos o con gente de cualquier país del mundo. Entonces yo creo que hay que verlo
como si fuera una cosa global. Incluso cuando decía que falta mano de obra, si hubiera más astilleros, habría todo un mercado de mano de obra Se que genera, va de uno al otro, claro, según... se genera una motivación y esto pues uno va animando al otro. Yo creo que... Sí. Podemos dar que, vamos, como un hecho, que la construcción naval va a estar en los próximos decenios dominada por Corea y por China. Yo creo que Corea, China y Japón dominan hoy prácticamente el 60 o 70% del mercado, y en los próximos años yo creo que va a seguir así. Se va a incorporar, o ya se está incorporando, Vietnam y la India, como países emergentes, para trabajos de obra, podemos decirlo, de mano de obra intensiva, pero no cualificada. Pero yo creo que el mercado va a seguir así, porque esto no cambia de la noche a la mañana. De hecho, tenemos que todos los fabricantes de equipos se están deslocalizando. También lo entendemos, porque ahí hay un mercado prácticamente de 4.200 millones de personas y dice, oye, ¿dónde está mi punto de vista? Que yo tengo más opciones de vender, de crecer, de tal. Es allí, no es aquí. Este mercado está prácticamente estancado, saturado. Entonces, la gente se va allá. Llama la atención que en Corea las empresas son las que conocemos de los coches, Hyundai, Daewoo, estos son los dueños de los astilleros. Ahora la última fusión, ¿no? Hay de los dos grandes de estas dos empresas que ya hacen una superempresa, un superoperador. Bueno, a diferencia de todo lo que se ve en Europa, no hay nada aquí semejante, ni Alemania ni nadie puede hacer cosas así. Claro, estos son como empezamos a hablar, son conglomerados financieros e industriales que manejan todo. Entonces ahí hay pues tres grandes que son Samsung, Daewoo y Hyundai. Son los tres grandes que tenemos allí. Y estas son unos grupos que tienen fábricas de acero, como bien decías, fábricas de coche, hacen grupos electrógenos, hacen motores principales, hacen cable eléctrico, te hacen de todo. Eso es como, claro, entonces por economía de escala, y aparte que a lo mejor pueden llevar también alguna ayuda interna de su país para mantener todo eso, ¿cómo compites con todo eso? Tienen fuerza hasta en el gobierno para decir devalúa, no devalúa, claro, pon esto, pon lo otro. Depende de las necesidades que tengan en el momento. Nosotros, y aparte que esos astilleros son astilleros que tienen unas gradas impresionantes, y además que lo están haciendo bien, porque los barcos están ahí, están saliendo al mercado, hacen producto de serie, todo sería, hacen un buen producto, lo analizan, y ahí después no se puede cambiar nada, y ahí los tienes. Entonces, claro, ahí es imposible llegar, al precio de ellos es imposible llegar. Por múltiples razones. Primero, por los espacios que tienen. Segundo, por los costes que tienen. Tercero, por la financiación que les dan. Y cuarto, por el orden que tiene la gente y la forma de pensar, los genes que tiene el asiático para poder trabajar de una forma organizada. Nosotros pues somos latinos, la improvisación es nuestro éxito, y en ese aspecto si somos, pues mucho, cuando hay que improvisar, somos mucho más rápidos, más flexibles, muchas más cosas. Ellos en el aspecto de eso son mucho más organizados, disciplinados, van haciendo sus cosas, pero bueno, son mentalidades totalmente distintas, y tú tienes que contar con lo que tú puedes hacer con lo que tienes, y cada uno tiene unas ventajas, unas fortalezas y unas debilidades, y el otro tiene las suyas y nosotros tenemos las nuestras, y nada más. Mucha tecnología propia tienen ya hoy día. Sí, con tienen, todos esos, no tienen, claro. Hoy día de años tienen que tener. Ya tienen de todo. Sí. Lo que pasa es que cuando es barco a barco, dos barcos, o cuando son los cruceros y todo eso, donde interviene mucho pues ya la inventiva, la imaginación, la creatividad, ahí, vamos, yo no estoy en ese mercado, pero por lo que veo les cuesta muchísimo más trabajo el adaptarse a ese tipo de cosas. La forma de competir desde aquí es, digamos, buscar segmentos distintos a los que hacen ellos. No, ellos están, como comentábamos antes, 80% del mercado es de serie, 20% del mercado es personalizado, hecho a mano. Nosotros estamos en ese mercado y es ahí donde nos estamos moviendo, y bueno, ahí funcionamos bien y nos sentimos cómodos. O sea, que clave, digamos, ir a un mercado que ya no son el buque estándar, sino el personalizado. Lo quiero de esta manera. Poder adaptarse a la demanda del cliente. A la demanda del cliente para un proyecto, dos proyectos, tres proyectos, y nuestra fortaleza es que tenemos la habilidad de hacer el proyecto bien, rápido y entregar el barco. Entonces ahí sí que tenemos posibilidades. ¿En España le convendría en este sector que haya mayor concentración de, bueno, pues no sé, juntarse empresas y así, o no? ¿O no le da nada a eso? Bueno, eso es una buena pregunta, y yo creo que hasta en la pregunta está la respuesta, porque yo creo que si somos capaces en determinados mercados de hacer ese tipo de concentraciones y tener una empresa
pues al nivel que tienen ellos, donde podamos tener de todo eso, en Europa, pues posiblemente se pueda competir, porque sí puedes llegar a mejorar esos niveles. Nosotros con un astillero que tenemos, donde estamos, nosotros un astillero pequeño, a lo máximo mediano. A esos niveles nosotros es imposible acceder. Ahora bien, lo que bien apuntas, si se hace un astillero grande como Ficantieri, STX o la Chantier Naval del Atlantique, que están en Francia, o el francés Meyer, estos tres, si se asocian y demás, tienen un potencial muy importante, porque tienen de todo. Y Barsila se mete, algún fabricante de motores. Claro, unes todo esto, si eres capaz de unir todo esto, entonces sí que vas a tener una buena economía de escala, vas a tener un buen precio, vas a tener la financiación, vas a poder hacer barcos de serie con producto, pues a lo mejor ahí sí que se podría conseguir esto. O sea, lo curioso también, por otro lado, es que, por ejemplo, el Armón logra poner 40 barcos en el mercado todos los años con la dimensión que tiene, sí, digamos, acertando y siendo muy bueno en ese trabajo para el cliente, sin falta de crecer en tamaño. Logra trabajar todo el tiempo, que es lo que pasaba aquí en Gijón antes. ¡Ay, ya trabajo para 2 años! ¡Qué suerte! Hay trabajo. No. Ustedes logran tener trabajo continuado desde la propia dimensión que tienen. Sí, bueno, nosotros la verdad que tenemos el trabajo continuo. Es más, cuando la época del TASLIS tuvimos trabajo y estuvimos al 100%, sí. Estuvimos completos, pero en nuestro espacio nosotros no podemos pensar en crecer, porque para eso necesitas otro tipo de estructura y otro tipo de empresa, otro tipo de mentalidad, y para salir a ese mercado hay que cambiar muchas cosas. Yo creo que en estos momentos nosotros no estamos en condiciones ni técnicas ni económicas de poder acceder a ese tipo de mercados. Eso es otro mundo, es otra historia. Me viene a la cabeza, ¿cómo ve la administración, cómo les ve un astillero de éxito? Siempre digo, el recuerdo que hay de lo que pasaba con los astilleros en Asturias, en Galicia, etcétera, etcétera, hasta lo que pasó con los astilleros que se privatizaron, lo que pasó con Juliana Constructora, cuando se vendió, no sé si a 1,5 millones, 2 millones de euros, no era nada, y cómo fracasó. ¿Cómo, al ver la historia de éxito de Armón, cómo lo ve la administración? Hombre, yo creo que la administración también se siente involucrada en este tema, es un éxito al final de todos, que participa, porque todos tenemos que ayudar y remar en el mismo sentido, y bueno, pues yo creo que está bien. ¿Qué pasa? Que en aquellos años, cuando tú tienes un astillero, 2 o 3, que vivía aquí en la Bahía de Gijón, con muchos problemas sociales, huelgas y todo eso, me imagino que el gobierno pues del Principado lo primero que tendría que atajar sería aquello. Nosotros pues éramos prácticamente en la ecuación no representábamos nada. Entonces claro, si tienes ahí un problema, el primer problema que tienes que atajar son las huelgas, las manifestaciones y lo que tienes ahí. Y yo creo que se centraba ahí. Ahora ve esta posibilidad, yo creo que cuando entramos aquí en Juliana y apostamos por ello, creo que pues estaban felices, todos estábamos contentos. Queda mucho trabajo por hacer y decimos parte, pero queda mucho trabajo por hacer y yo creo que va a ser muy interesante la apuesta que estamos haciendo. Y la verdad, nosotros el trabajo no nos asusta e ilusión tenemos por hacerlo, porque vivimos de ello y nos gusta lo que hacemos, no disfrutamos con ello. ¿Por qué viven los astilleros una etapa de bonanza tan grande? Cuando uno mira los números, bueno, este año, 2018... bueno, ahí no voy a decir que sea un boom, pero qué diferente. A nadie hubiera pensado en esto así hace 10, 12 años, que se iba a vivir un crecimiento de este tipo. Bueno, yo no sé, nosotros estamos al mismo nivel que los 3 años, lo único que aumentamos fue lo de Gijón, pero el nivel que tenemos, porque tampoco podemos aumentar más la capacidad que tenemos. Las instalaciones tienen una limitación de trabajo, una cantidad de barcos o de producto que puedes sacar, un nivel de gente que es lo que tienes, que más o menos mantienes una media, y lo que sí es cierto y en eso es que hay bastante demanda. Y que hay demanda que, sinceramente, en un tipo de mercado nosotros no podemos atender en estos momentos, que podríamos hacer más, por falta muchas veces de recursos humanos, de recursos de gestión, de capacidades. No porque no haya mercado, que eso es bueno, y no lo podemos afrontar. En todo esto, ¿qué papel, en todo lo de la construcción naval, juega Pimar?
Pimar como tal es un organismo que se creó a partir de en el momento de la reconversión naval, sí, que tiene una función de control y seguimiento de las empresas del sector naval que estamos adscritas a ello. Yo creo que el primer objetivo que tiene es vigilar porque el astillero vaya haciendo las cosas bien dentro de unos parámetros que están conceptuados tanto a nivel productivo como económico. Yo creo que ese es el primer objetivo. Segundo objetivo que tiene es ayudar a las empresas cuando se lo pedimos para cualquier otro tipo de acción, de investigación, de financiación, te pueden ayudar, incluso de garantías, pero yo creo que las garantías depende, para barcos pequeños puede haber, para barcos ya grandes tiene ya muchísimas limitaciones. Y está a disposición y hace un elemento de acoplamiento entre los astilleros y la administración. Creo que son las tres funciones que está haciendo más o menos ahora. Y con un resultado positivo. Bueno, nosotros llevamos toda la vida ahí en Pimar, la verdad que es bueno las reuniones que hace, porque yo creo que es higiénico hablar con tus competidores, discutir, hablar, dialogar y llegar a veces a acuerdos. También es importante, pues que te obliga también a determinadas juntas, y es importante yo creo que para todos, porque a veces pues en determinadas demandas de concursos públicos, pues también podemos incluso asociarnos si no tenemos capacidad. Oye, si nos piden en 24 meses que hay que entregar un determinado de barcos y uno no puede, pues asocia con lo que se sienta más afín, y nos podemos asociar para hacer un paquete, entregar todo eso, hacer una unión de empresas, un entrepro de empresas, y que ya alguna vez hicimos. Digamos que las administraciones ven como algo estratégico en la construcción naval. Porque, bueno, a veces en estos, igual que acabaron con todos los del Mediterráneo, podría haber pasado también con el Cantábrico. Y como siempre habrá gente que hace barcos en otros lados, pues se prescinde. Pues yo creo que también pienso un poco como estás pensando. Yo creo que la Administración no es consciente, pero yo no hablo solo de los astilleros, hablo incluso del sector industrial. Sí. Yo creo que no hace 30 años para acá el sector industrial veíamos lo que representaba en el PIB y lo que representa ahora. Está al 50% en volumen de empleo y en lo que representa. Y vemos también la energía, lo que está pasando. Yo creo que si seguimos así nos vamos a convertir en un país de servicios. Muy dependiente de todo. Muy dependiente de todo. Yo creo que no vamos por buen camino. Pero bueno, pero es lo que hay. Una cuestión sobre esto de los astilleros, al ver en los 4 sitios en Estrasmón, no es necesario tener que estar en sitios como Vigo o como Gijón. A veces, digamos, Navia evidentemente es una vía muy próspera, en el occidente lo más próspero, por los astilleros, por la leche, por ENCE, etcétera. Pero podríamos decir en términos muy generales, un astillero le va bien en tierra de nadie, digamos, no al lado de una gran aglomeración, que parece que hoy día solo hay vida cuando se buscan grandes aglomeraciones de 500.000 habitantes, el éxito de Madrid, captando gente de todos los lados. En sitios como Navia o Burela se pueden hacer barcos, venderlos, darlos en tiempo, precio y demás, que es bueno, que es algo a resaltar. Todo el mundo diría, no, Barcelona, Bilbao, pues no. Pues no, yo creo que, hombre, tienes que estar en una zona que es tal, pero es que yo creo que Navia está cerca de todo. Bueno, está casi. Está cerca de, bueno, pues aquí del centro de Asturias estamos a 45, 50 minutos, y del polo de la construcción, el polo industrial del sector naval, sí, que es más importante, que es Vigo, también estamos cerca, porque ahora estamos a 2 horas y pico. Entonces yo creo que ahora ya no hay distancias. Yo creo que ahora las cosas no se miden, vamos, me parece a mí que la magnitud más escasa que tenemos es el tiempo, y por donde midimos son tiempo. ¿Qué tiempo te lleva de aquí, allí o de allí al otro lado? No sí, calculas en kilómetros y tal. Y hoy en día las cosas, como están, la información, los medios de comunicación, la informática, la digitalización, el sistema de transporte, te llega todo prácticamente en 24 horas, es just in time lo que lo tienes hoy en día, con lo cual no es un elemento importante, yo creo que este tema. Y es más, yo creo que si estás en una zona aglomerada, muy aglomerada, también sí, a lo mejor puede haber hasta más. Sí, hay más deseconomías. Hay otras economías, hay otros temas. Y allí, pues la gente está más trancada, más tranquila, está mucho más comprometida también con la vida de la villa, de la ciudad,
de las empresas, mucho más identificado, que yo también creo que es importante. Es importante ese ambiente dentro del propio astillero, que haya, a diferencia de lo que pasaba aquí en épocas, vamos a llamar ya históricas, que haya una gran unidad entre lo que es el staff, la propiedad, el conjunto de los trabajadores. Yo creo que eso es fundamental, el grado de implicación de todo el mundo. Pues eso en el día a día y conviviendo, estando allí con todo el mundo, ellos contigo y tú con ellos, nacimos de una situación de crisis, porque la nació una situación de crisis y todo el mundo, pues es como lo identificaría yo, pues como en el equipo, como aquí en el Sporting de Gijón, los jugadores que son de la cantera, no quiere decir que los otros lo sienten más, lo viven más y lo vemos día a día, ¿no? Cuando tú naces en un sitio, allí te educaste, te criaste, evolucionaste, pues te tiran los colores, lo sientes, en la cabeza y en el corazón, en los dos sitios. Además, una industria que no se deslocaliza, la gente no piensa, no, esto se va a ir a otro lado. No, ni ellos lo piensan ni nosotros tampoco lo pensamos. Claro. Estamos muy a gusto y muy tranquilos allí, claro, y muy contentos con la gente. Claro, porque justo antes cuando estaba hablando de, bueno, que se puede hacer en cualquier sitio, y sin embargo, cuando uno mira de Avilés a La Coruña, si quitamos la central de Aspontes, la sacamos fuera, son los astilleros lo que hay de verdad fuerte en la costa. Evidentemente hay hacia el interior, pues eso, hay empresas lácteas o de celulosa, etcétera. Pero digamos en la costa, en otros lados no ha crecido así, es muy... Sí, ahí la única que queda, bueno, yo creo que cerca de Burela lo que queda es San Ciprián del aluminio, que bueno, también, es eso, que sí, también sí, es potente. Sí, al lado de eso. En la zona de Aspontes. Sí, y después también hay un sector pesquero, tanto de altura como de bajura, muy potente, tanto en Burela como en Celeiro. Burela, muy hay mucha pesca ahí. Bien, otra cuestión, la lucha contra el cambio climático. Bueno, dirá la gente, ¿qué tiene que ver? Pues tiene bastante que ver. En primer lugar, las autoridades comunitarias y todos los países ven ya como un cambio cualitativo cualquier transporte marítimo sobre vía terrestre, por el famoso asunto del CO2, porque es distinto el CO2 que echan los camiones, cuántos camiones tienen que moverse para llevar la carga de un barco, etcétera. Eso es algo que favorece ahora y va a favorecer las próximas décadas a todo lo que es el transporte por mar. Claro, yo creo que va a haber una renovación importante en ese aspecto de lo que es emisiones de CO2, de NOx, de azufres, etcétera. Pero claro, el transporte, si lo miras bien, ¿en manos de quién está? En los bulk carriers, contenedores, quimiqueros. ¿En dónde se están haciendo esos barcos? Esos barcos no se están haciendo aquí. Se están haciendo, como decíamos antes, en los países del este, sobre todo en Asia. Entonces, aunque haya un cambio importante, quizás la cantidad mayor de modificaciones y barcos que va a haber que adaptar se van a hacer allí. Nosotros también vamos a hacer aquí cambios importantes y, de hecho, en el medio ambiente estamos ya trabajando. Aparte de trabajar con gas, que yo creo que es un paso intermedio, también ya estamos pensando en el hidrógeno, en baterías, cosas que nosotros estamos ya activando y que estamos viendo, que estamos comprobando y que es inmediato que se va a hacer así, ¿no? Yo creo que va a haber cambios sustanciales. Y después barcos híbridos, que ya hicimos y estamos haciendo. Y bueno, yo creo que ese es el cambio climático, todo lo que es evitar emitir gases invernadero a la atmósfera, va a sufrir grandes modificaciones y nos va a obligar a revolucionar tecnológicamente también los barcos. Y yo creo que va a haber también un espacio ahí para poder trabajar de cara al futuro. ¿Se van a demandar los astilleros buques metaneros más que ahora? Ahora, yo creo que el mercado de buques metaneros hay y va a haber, por las estadísticas que ves en el mercado, creo que se aventura o se pronostica un avance de metaneros importante en los próximos 2023, 24, 25, por lo cuando leo los informes, no es un mercado propio nuestro, ni creo que lo vaya a ser, porque los metaneros son barcos que se están haciendo pues con mucha eslora, manga, tienes que tener una grada pues de 250, 300 metros, que nosotros no tenemos, la mayor que tenemos aquí es de 180, con lo cual es un mercado que nosotros no llegaremos. Los únicos que se hicieron metaneros en este país se hizo algo que se hizo en Sestao, que está también en una situación de preconcurso. Pero bueno, yo creo que ese mercado se va a agilizar, pero no va a ser por lo menos nosotros no. Y dentro de Europa, pocos astilleros hay que tengan posibilidades de hacer ese tipo de barcos. Al aumentar el transporte naval, digamos que como puerto de referencia en Europa, Rotterdam, que capta casi todo lo de América, ¿no va a poder estimularse un renacer, digamos, de las líneas de cabotaje? A partir de ahí, distribuir por los puertos.
Sí, se están intentando realizar, ¿no? Pero ya viste la línea que se hizo Gijón antes. Sí. Al final de todo esto, si no está subvencionada de forma continua, pues no funciona. Bueno, funcionan en Vigo. En Vigo sí, porque tienen los coches. Claro, está la Citroën, que nosotros estamos también, como bien decíamos antes, allí están los Citroën, y aquí hay que captar todo lo que es cereales de la meseta. El punto más cercano que les queda es Gijón. Yo creo que si se hace una buena política comercial, pues a lo mejor sí se podría hacer algo de ahí, porque oye, pues quieras o no, si ir los barcos en el barco, por emisiones de gas y de todo esto, se puede reducir considerablemente, ¿eh? De todas formas, yo creo que el último año que funcionó la autopista del mar, me parece que tiene llevado de Renault 20.000 coches o 20 y algo mil, que era un éxito. Porque aquí recuerdo yo hablando con bueno, hace muchos años con el alcalde entonces, con Vicente Álvarez Areces, decía, no es fácil quitar esos tráficos a quien ya los tenga. Yo recuerdo que en aquella época, me viene el dato ahora a la cabeza, salían por Santander 300.000 coches. Estoy hablando a lo mejor hace 25 años. Y en el último año de la autopista del mar ya se había puesto una pica en Flandes. Otra cosa es que eso cayó también por cuestiones internas, parece. Bueno, porque en un momento determinado también se prefirió en las líneas de Vigo, la ministra de turno, de donde era, etcétera, etcétera. Hombre, yo creo que eso hay que tener, no puedes ponerlo un año, quitarlo otro, volver a ponerlo y tal. Eso tiene que tener una continuidad. Estamos de acuerdo en que los primeros años posiblemente tengan una pérdida, pero si haces un estudio y apuestas por ello, tienes que mantenerlo un número mínimo de años, porque claro, si lo pones un año, hay dinero para este año que lo subvencionamos, al año siguiente lo quitas y ya desaparece, claro, y la gente tiene que, yo me pongo en el lugar del que te va a mandar los coches, los cereales, y dice, bueno, pues voy a hacerlo por el puerto de Gijón. Viene aquí, está contento, la línea se pone a funcionar, al año siguiente no, la línea desaparece porque es deficitaria y tiene que volver otra vez a otro puerto, Santander, Bilbao, lo que sea, claro, pero bueno, entonces claro, dice, yo prefiero uno que tenga continuidad, que no voy a estar todos los días cambiando, porque el día de mañana irá al otro y dices, mira, oye, ponte a la cola, porque claro, me da la sensación, si apuestas por una cosa, hay que pensar en, por lo menos en medio plazo, y si los primeros 6 son deficitarios habrá que soportarlos, no puedes andar cambiando un año sí, un año no, eso no conduce a nada. Hablando de deficitarios y de costear, los aspectos financieros, ¿cómo son de determinantes en la vida de un astillero? La construcción naval, construir barcos. Vamos a ver, yo creo que es uno de los pilares, ¿no? Hay un pilar que es un astillero que es un bien tecnológico, una transformación, la parte técnica y la imaginación, la creatividad y las ideas es una cosa muy importante, yo creo que está un punto por encima. Pero el soporte, la parte financiera tiene dos funciones importantes. Una, lo que es la financiación propia del astillero y la solvencia que pueda tener, o la empresa en este caso, para poder dar garantías, dar confianza y tranquilidad al armador de que le vas a hacer el barco en el precio y en el plazo. Y después la parte financiera tiene otro capítulo que es la financiación de un bien económico que tienes que amortizar a largo plazo y que tienes que darle unas condiciones de financiación pues a 10 o 12 años, con lo cual en esa balanza, si le das el paquete de las dos cosas, pues tienes mucho camino andado, mucho. ¿Y con los bancos cómo es esa relación hoy día? Bueno, pues digamos que hoy día los bancos no están en la situación que estaban antes, tampoco se dan los créditos con la facilidad que se daban antes. Si es un poco más modelo alemán, que la gente se vaya autofinanciando y no tener esos balances con un pasivo no propio enorme, etcétera, etcétera. Eso, bueno, pues me imagino que antes para hacer operaciones era más fácil lograr cantidades de dinero grandes, también eran otros los intereses, también tenían mucho más diferencial los bancos para ganar dinero, que es algo que el público en general no asume eso, dice, no, tiene mucho dinero, bueno, pues usted mire cómo están bajando la bolsa, ¿no? O sea, que eso ya indica mucho en el mercado de capitales. Los intermediarios financieros, los bancos, hoy día son, tal como ustedes cuando necesitan crédito, se logra fácilmente, o son operaciones muy complejas, pues indicando muchos esfuerzos, etcétera. Vamos a ver, claro, dar una respuesta general es a veces difícil, ¿no? Porque cada cosa, pero resumiendo, aquí podemos tener el tipo de armador que te viene de Europa, y sí ya viene con su financiación, porque ya conoce su banco, ya tiene su capital, ya tiene su empresa, tiene su balance perfectamente medido, y ese viene con la financiación, te paga y listo. Después tienes otro mercado, que es el mercado de aquellos que necesitan
financiación a largo plazo. Entonces ahí tienes que analizar otra cosa, tienes que buscarte una compañía de seguro. Y entonces ahí tenemos una compañía que es CESCE, que es Crédito de Seguro a la Exportación, que es la que más suele funcionar, que en función de las garantías país, garantías persona, toma el riesgo o parte del riesgo y le garantiza al banco español que va a dar la financiación que si el otro no paga, él se hace cargo de eso. Y pagas por ello una prima de un seguro. Son las dos cosas importantes que, como se mueve hoy, el mercado de exportación. Y después, si vas al mercado nacional, pues el mercado nacional, pues como todo el mundo que va a pedir un préstamo. Si eres buen pagador, si eres solvente, si has cumplido todo, pues tienes préstamo y si no, pues no lo tienes. Una cuestión propia de Gijón. Aquí ustedes llegaron cuando ya, bueno, pues la bahía había pasado todo un drama, lo conoce bien, de cuando eran 5 astilleros, cuando fue al final 2, al final ninguno, al final fue todo aquello, bueno, la SEPI lo saca a la venta, parece a un precio muy barato, pero bueno, pero al final tampoco funcionó aquello. Bueno, llega Armón y esto mejora, los atuneros se hacen, tal. El agradecimiento, no sé, yo me recuerdo la anterior alcaldesa que le tocó vivir ese proceso, mantuvo durante los 8 años que la mayor alegría de su vida había sido ver otra vez la construcción naval, de su vida, de su etapa como alcaldesa, la construcción naval subiendo y pudiendo hacer barcos. ¿Cómo recibió, cuando se ve con gente de Gijón, con las que tiene que trabajar, cómo recibió bueno, su iniciativa? ¿Hasta qué punto están agradecidos? ¿Notan que es un esfuerzo que antes había fracasado, pero que vuelve a encontrarse Gijón con una de sus razones industriales más profundas, como vía marinera? ¿Qué le parece? Vamos a ver, yo creo que la vía de Gijón históricamente fue un centro de construcción naval de los más importantes de nuestro país. De hecho, en el momento de llegar a la reconversión, como bien dices, había aquí, era por empleo, volumen de empleo y de capacidad, era el puerto más importante de todo nuestro país. Y cuando todo eso se fue perdiendo, pues la gente también se fue desanimando. Cuando nosotros llegamos y apostamos por comprar Juliana, que era un astillero histórico de más de 100 años, pues la gente, la verdad, que estaba muy agradecida, porque joder, por lo menos queda un referente. Y para nosotros también es un orgullo, porque es un astillero que técnicamente fue uno de los mejores, que marcó un hito en este país, y poder recuperarlo, poder trabajar y continuar, pues tenemos mucha ilusión de poder hacerlo, y la gente, pues en la calle te lo agradece, te felicita, y estamos todos, yo creo que trabajando en el mismo sentido, y creo que la gente está contenta y agradecida por poder recuperarlo. El futuro lo ve digamos, optimista, en la medida en que se pueda ser optimista, porque hay coyunturas que uno no puede predecir cómo van a venir, pero en general lo ve asentado. Yo sí, yo lo veo con el volumen de trabajo que nosotros estamos trabajando de forma, vamos a decir, con cierta precaución, optimizando recursos, haciendo como nos gusta hacer las cosas, con la política que hemos llevado históricamente. Yo veo el astillero sentado y con posibilidades de futuro. Y posibilidades de futuro, vamos, yo estoy convencido que esto va a ser así y que va a tener el barco del astillero va a tener chance de cara al futuro. Estamos muy ilusionados con la línea de alta velocidad en el aluminio y creo que va a ser un éxito. Bueno, lo último que quería preguntar, mañana el Colegio de Economistas de Asturias, en su 21 encuentro anual, le va a dar usted digamos, un galardón, que es el de ser colegiado de honor. Usted es economista de profesión académica, es el colegiado de honor. ¿Qué le pareció cuando se lo dijeron? ¿Cómo lo ve? ¿Qué le parece el Colegio de Economistas de Asturias? Bueno, vamos a ver, yo puedo hablar del galardón, de cuando me lo dieron, pero la verdad que sinceramente yo estoy en mi trabajo prácticamente, y al colegio pues suelo acudir prácticamente, por decirlo muy poquito, casi nada, ¿no? La verdad que cuando me llamaron, pues la verdad que me agradó, me dio una emoción, me emocionó, porque al final recuerdas toda tu época de universitario y con la gente que tú has convivido, ¿no? Y la verdad que es un orgullo y una satisfacción que tus compañeros se acuerden de ti, y para mí, y es una satisfacción para ti a nivel personal, pues de que valoren así tu trayectoria, ¿no? Pues me siento feliz. Bueno, pues muchas gracias, señor Pérez, por venir, por contestarnos todas estas preguntas, darnos un panorama y además una visión optimista, caramba, una visión optimista dentro de un sector que durante decenios fue al contrario, era puro pesimismo. No, la verdad que yo creo que cuando sales a esto, pues si no eres optimista, como decía Chechu,
cuando ganó el Campeonato del Mundo de baloncesto, ¿no? Sí. Esto es baloncesto y hay que dar optimismo, alegría y ánimo, porque si no, es una pena que Asturias esté así. Yo creo que necesita de muchos cambios y muchas cosas porque la región lo merece. Bueno, Y las personas que estamos aquí también. muy bien, pues muchas gracias. No, oye, gracias, muchas gracias a ti.